de la familia. O sea que es realmente una herramienta muy valiosa, que vale la pena sentarse y me parece que es intervenciones en abuso sexual infantil, pero no estoy muy seguro, ¿eh? De cualquier manera, acuérdense de la autora es Irene Intevi. ¿Está en la página de yo lo descargué, no sé si seguirá estando en la página del Gobierno de Cantabria. Pero de cualquier manera queda en el colegio, o sea que lo piden. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay una cuestión de todo lo que estuvimos hablando, que decíamos que teníamos en claro que el sufrimiento del niño es un límite que no hay que traspasar. Y esto que parece una verdad de perogrullo, en realidad no es tan así, porque en situaciones extremas, como en las judicializadas, a veces se toman decisiones donde bajo el supuesto precepto de que los padres también tienen derechos, se toman decisiones que generan sufrimiento en los niños. Cosa que no nos debería asombrar demasiado. Anda por ahí un manual de maltrato hacia la niñez, que además es un productor de situaciones de angustia, abandonos, ataques de pánico y todo lo que quieran llamar en la primera infancia y adolescencia, como producto de cuando se siguen al pie de la letra esas indicaciones, que es el libro Duérmete Niño. Duérmete Niño es uno de los manuales más atroces de maltrato hacia la niñez, y sin embargo está legitimado, y hasta es legitimado por muchísimos colegas, ¿no? Donde en realidad y el otro día leía la nueva versión de ese libro corregido y aumentado, donde el autor terminaba diciendo que más allá de los críticos, lo concreto es que los niños finalmente, efectivamente, dormían, descansaban, etcétera, etcétera, etcétera. La primera cuestión es que hoy, después de unos cuantos años, se están empezando a ver las consecuencias de utilizar ese método. Y en segundo lugar, hay una cosa que es que también es es algo que más o menos los psicólogos sabemos, que es que hay un momento donde hay una especie de acomodamiento hacia el maltrato, ¿sí? Acomodamiento hacia el abandono, incluso hacia el maltrato extremo. Si ustedes leen hoy que circulan libros testimoniales sobre los campos de concentración, podrán ver como en algunos casos hasta había una supuesta situación de acomodamiento, claro, porque la psiquis trata de buscar, aún en las situaciones más extremas, algún tipo de acomodamiento que atenúe el sufrimiento, ¿sí? Eso queda instalado adentro y produce efectos, en algunos casos efectos de toda la vida. Para los que no saben de qué se trata, Duérmete Niño es un manual que a lo que apunta es a lograr que los niños se duerman solos, y el método fundamental es el progresivo aislamiento del niño, aunque llore y se angustie, ¿sí? Disculpe, ¿Steven no se había retractado de ese método? Yo había leído algo así. No, acaba de salir la segunda
La versión nueva, sí, sí. Se arrepentía, se volvió a arrepentir. Yo había leído de que él se había retractado en parte y no aconsejaba el método este de dejarlo solo, llorando como condenado, Lo que hasta, digamos, a partir de los 6 meses era posible, digamos, pero antes de los 6 meses de edad era perjudicial. Lo que cambió es que ahora él le pone, por lo menos en la última versión, que suena gracioso pero es gravísimo, a él ahora le pone límites de tiempo para que el niño no sufra más. Es decir, si voy a decir una cantidad absolutamente arbitraria, ¿eh? Si el niño, supongamos, llora durante 10 minutos y sigue llorando de la misma manera, eso quiere decir que ese niño no funciona con el método. Este sí es uno de los... pero, no obstante, él establece un límite, ¿sí? Bueno, la otra cuestión es que damos por sentado que cuando trabajamos en esta temática y en cualquier temática, seguimos lo que hemos denominado la vigilancia epistemológica. La vigilancia epistemológica es la conducta imperativa, diría yo, que deberíamos tener hacia nosotros mismos, de revisar constantemente el material y el marco teórico con el que trabajamos. ¿Sí? La vigilancia epistemológica implica poder ir revisando, más allá o además de supervisiones, etcétera, etcétera, poder ir revisando si las intervenciones que nosotros hacemos son adecuadas, pertinentes, y si dan cuenta de que el marco teórico que estamos utilizando es digamos, un marco fundado y que se corresponde con los resultados. Esto es fundamental, poder hacerlo, ¿no? El tema de la supervisión, saben que es central, no solo cuando uno tiene poca experiencia, sino aún teniendo mucha experiencia en situaciones nuevas, o cuando uno le hace ruido, o cuando siente que hay algún caso, alguna situación que le puede pasar por encima. Este tipo de... la supervisión es tan necesaria, imprescindible e ineludible como la cuestión de leer y de hacer cursos y del análisis o la terapia personal. Bueno, lo que yo quería abrir era un ratito para preguntas, porque me parece que lo que veíamos con Alejandra, que quedaron algunas ganas de preguntar algunas cosas, ya sea del tema que hablamos o de los temas planteados, pero abrimos un ratito a ver si... Sí, sí. Sí, en relación a lo de la articulación, hablamos un poco de lo que es la articulación cuando hablamos de femicidio entre la justicia y por ahí la intervención de un psiquiatra o un psicólogo. Muchas veces al violento se le da la figura de esta de que no se puede acercar, no me acuerdo cómo se llama. El régimen perimetral. Sí, y muchas veces eso no sirve. ¿Por qué? Porque permite que, más allá de que ahora existe el botón antipánico y todo eso, me parece una medida bastante, como que lo deja bastante libre, o no sé qué es lo que ha pasado, porque yo soy de San Francisco y hace poco ha pasado un caso que conmovió mucho a la provincia, y que ella tenía botón antipánico y él tenía orden de restricción, y a pesar de todo esto, la acabaron matando de frente de una sala de 4 y 3 años, degollada a la mujer. Y en un caso que para la ciudad conmovió mucho, porque él en teoría estaba bajo tratamiento psiquiátrico,
si bien después uno se entera que él hacía lo que quería, entrar y salía cuando las cosas empeoraban, cuando un acto de violencia de parte de él era evidente. Entonces lo que pasaba muchas veces es que él tenía la fibrorestricción, ella tenía otro antipánico, o sea, de manera estructural estaba todo bien en ese sentido, pero la funcionalidad de eso dejó mucho que desear. Quizás la intervención ahí entre el psiquiatra y la justicia, no tengo mucha experiencia en el ámbito jurídico, pero lo que se puede ver como evidencia es que no se pudo evitar de alguna manera el deceso de ella, digamos, ¿no? Cuando se puede haber evitado. Son encuadres, digamos, el botón antipánico, me parece que no basta con eso, ¿no? Hay algo que se necesita complementar un poco más y hacer un seguimiento mucho más serio del tema, porque son dos cuestiones que se usan mucho, para evitar femicidios o para evitar violencia en la mujer. Son operadores que están instalados desde lo judicial y no sirven, realmente no sirven. No, la cuestión del régimen de restricción perimetral tiene varios inconvenientes. Igual es más un tema de juristas que mío, pero por lo menos te planteo lo básico. Tiene varios inconvenientes. Uno es que, como decíamos antes, una vez que el femicida dicta la sentencia, está dispuesto a hacerlo, más allá de que haya régimen perimetral, más allá de que después él se suicide o lo maten, o más allá de que tenga que matar a sus hijos, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, lo que existe y el aporte que nosotros podemos llegar a brindar es esta cuestión de hacer una caracterización clara del sujeto que puede llegar a cometer un femicidio, ¿no? La barrera perimetral no solo digamos, es insuficiente porque no la respetan, sino porque toda la carga de la vigilancia está a cargo de la mujer, no está a cargo de él. Es decir, no hay un monitoreo ni policial ni judicial, salvo el botón antipánico que no está para todas y todos, sino que está para algunas, pero además cuando se activa el botón antipánico llega a una central, la central trata de ubicar el móvil que esté más cercano y ahí actúa. Pero de cualquier manera, digamos, el hecho de activarlo o la cuestión de avisar que esta persona traspasó el perímetro corre por cuenta de la víctima. O sea que no hay, por supuesto que es absolutamente insuficiente, y acá es donde se produce este debate entre el garantismo y las otras corrientes de la justicia, que algunos dicen, bueno, si alguien no se puede condenar a alguien porque uno supone que va a cometer un delito, ¿no? Qué sé yo, por ahí es cierto, lo cierto es que mientras eso ocurre, cada 31 horas muere una mujer. Pero yo creo que, y en esto apunto porque nosotros podemos pasear por todos estos lugares, pero después tener en claro que somos psicólogos en función terapéutica, en función pericial, y que tenemos que responder desde ahí. Y desde ahí yo insisto en que necesitamos producir material fundado para hacerlo público, para hacerlo llegar a los juzgados, además de trabajar en redes, digo, ¿no? Además de trabajar en redes, hacer circular este material donde uno pueda decir esto que vemos todos los días, bueno, fundamentémoslo. ¿Por qué nosotros decimos que el femicida va a cometer después el delito? ¿Lo decimos solamente por estadística? No. Lo decimos porque las características que se ponen en movimiento en ese momento así lo indican. Sí. No,
yo digo, de lo que plantea, lo que usted plantea ahora, me parece muy interesante aprovechar este momento donde este tema del femicidio tiene cierta visibilidad pública, que no es fácil, para plantear cuestiones institucionales desde el colegio de psicólogos, buscar un diálogo con el Poder Judicial, plantear cuestiones por escrito. Por ejemplo, el tema de la restricción, de la exclusión del hogar violento. Acá el juez lo toma cuando se hace la denuncia como una medida así como administrativa. Bueno, llegó la denuncia, lo toma y nada más. Nadie hace una pericia sobre ese violento para ver qué situación tiene, qué riesgo corre la mujer de ahí en adelante, ¿no? Y sería interesante que el colegio se intente que el juez, además de tomar esa medida, pueda solicitar a un perito o recibir, digamos, desde una institución una descripción de la situación del violento para poder ver qué otras medidas deberían acompañar a eso, ¿no? En ese sentido, uno de los reclamos de esta movilización del otro día es que nuestra provincia no adhirió a la ley de erradicación de la violencia de género, que creo que eso es algo que tiene que ser una manera de luchar por distintas instituciones y sectores, que Córdoba adhiera a esa ley y a partir de ahí exigir que se reglamente a nivel provincial y ver qué otras medidas se pueden plantear. Yo no sabía que Córdoba no había adherido. No, lo vi en un mapita donde está el gobernador nuestro con el cartelito ni una menos y al lado está el mapa donde muestra que de las provincias que no adhirieron la nuestra es una. Y, ¿cómo? Pero la ley que tenemos es re vieja de violencia familiar que es solo judicial. Córdoba, San Luis y fue Córdoba. No me acuerdo. Sí. La ley que nosotros tenemos, violencia familiar, la 9883, es re vieja, totalmente inadecuada, donde solo hay un procedimiento judicial, pero no hay nada vinculado a cómo contener a la víctima. Y en relación cuando los niños, digo, involucrados en las situaciones de violencia, como cuando se sancionó acá en Córdoba en el 2011 la ley de protección del derecho del niño, no se volvió a mirar la ley de violencia familiar. Lo que pasa ahí en Córdoba y debe pasar en el interior también, que cuando hay violencia, que creería que en la mayoría de los casos, por más que sea la mujer la más principal víctima, los niños participan de alguna manera en la violencia, la gente va a querer hacer una denuncia a la Dirección de Violencia Familiar y dice, no, si hay niños nosotros no la tomamos porque solo tomamos de mujeres solas y los mandan a la CENAS y la CENAS ahí se tiran la pelota y en relación a los niños víctimas, digo, no se termina haciendo nada. Entonces digo, me parece que luchar porque Córdoba adhiera a la ley nacional es importante, poder hablar con los jueces para ver si se pueden lograr otras medidas frente a no solo la restricción. Y por otro lado, que este tema, que en Córdoba se habla tanto y se vende el discurso de la seguridad en Córdoba, digo, este tema de las mujeres y los niños víctimas de violencia y abuso, tenemos que poder pensarlo y decirlo dentro de la seguridad, ¿no? Porque acá tenemos una ley de seguridad que solo es servicio penitenciario y policía, donde se pone un montón de presupuesto. Digo, este tema como para empezar a decirlo, integrarlo. Acá estamos hablando de seguridad y de la integridad de las personas, que es parte de la seguridad cotidiana. Y frente a eso no hay presupuesto, no hay recursos humanos, la mayoría de la gente que trabaja en esto es becada, no hay como muchas cosas que me parece que también son parte de las políticas públicas que como instituciones deberíamos exigir. Mira, la semana pasada tuve un panel en la Biblioteca Nacional. Una de las cosas que yo planteaba era que entre la marcha contra el femicidio y la Copa América hay 3 semanas. Entonces era importante que en esas 3 semanas impulsaran todas las cosas que había que impulsar, porque después lamentablemente esto se va a ir desdibujando. Así como pasó en los diarios, que el primer día estaban en primera plana en todos los diarios, el segundo día ya se encontraban recuadritos chiquititos. Creo que por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece que habría que plantear son foros interinstitucionales donde participen todas las instituciones involucradas directamente en estas temáticas. Por ejemplo, no sé, colegios de psicólogos, asociaciones de jueces, el Poder Judicial mismo, por lo menos con los jueces potables, qué sé yo. Este tipo de cosas son importantes, las asociaciones de trabajadores sociales, porque hay una cosa que a lo mejor muchos ignoran, yo lo ignoraba, yo me acabo de enterar, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, no sé si funciona así en todos lados. En este momento estoy haciendo una supervisión a trabajadoras sociales de los juzgados de Morón, de provincia de Buenos Aires. Y ahí me enteré que las restricciones perimetrales las deciden las trabajadoras sociales. En la entrevista, las trabajadoras sociales son las que reciben
a las mujeres que vengan a hacer las denuncias. Y en ese momento ellas deciden si es necesario o no una exclusión del hogar, una restricción perimetral, etcétera, etcétera, y lo elevan al juez, que en general como primera medida lo acepta. Después, bueno, los jueces no son muy amigos de sostener esas restricciones perimetrales por mucho tiempo, ¿no? Pero lo que yo les decía es, se están cargando sobre sus espaldas una responsabilidad que las excede absolutamente y que además genera las cosas que generan cuando uno se sobrecarga con este tipo de problemática, ¿no? Porque el síndrome de Burnout no es un invento ni un trabajito que se nos ocurrió escribir un día, sino que efectivamente quienes trabajan en esta temática, si no hacen una supervisión permanente, si no trabajan en grupos de autocontención, si no sienten que sus intervenciones son eficaces o están como se llama hoy dentro de las buenas prácticas, eso se pone en el cuerpo, ¿no? Y me parece que aceptar este tipo de cuestiones es bastante pesado. ¿Algo más por ahí? Sí, fuerte. Sí, no, yo quería hacer un comentario. Nosotros, bueno, yo acá tengo algunas compañeras, formamos parte de un equipo interdisciplinario que es de la Municipalidad de Córdoba y trabajamos con los niños de escuelas municipales. La experiencia a nosotros nos dice que en realidad nosotros hemos hecho miles, bueno, algunas denuncias muy pertinentes, pero que en realidad si el niño no está golpeado físicamente, todas nuestras pruebas es como que son desordenadas, no se tienen en cuenta. Y lo peor es que ese niño que es víctima, a lo mejor le dan, primero nos exigen que pongamos nombres cuando en realidad nosotros no sabemos quién es el que está abusando. Si el niño presenta todos los signos y síntomas y a su vez hace relatos de pruebas proyectivas o a través del juego, pero en realidad no podemos decir el niño no está obrando, nosotros suponemos. Y a mí me parece que eso lo tiene que hacer quien dice que es el abusador, lo tiene que hacer el encargado en esta institución donde uno hace la denuncia. No sé si estoy equivocada. El tema es que, pasados 3 meses, no hacen cámara GESEL, como decía ya la abogada, no hacen cámara GESEL. En un día, un niño no va a expresar esto que expresa cuando ya se entabló un vínculo con nosotros a través del tratamiento. Y lamentablemente son niños que funcionan como retraso mental, o sea, no llegan primero o aparecen al equipo como retrasados mentales, con problemas de TDD, problemas de conducta, pero todos medicados psiquiátricamente, o sea, por los psiquiatras, y en realidad están siendo víctimas de un abuso y no hay respuesta. No hay respuesta. Entonces, nosotros también nos planteamos de que, porque nosotros el nene lo perdemos, supongamos, cuando el niño encontró ese espacio, el espacio nuestro, terapéutico, a través del juego, él empieza en su vida a poder comunicarse mejor, puede aprender, empieza a haber un montón de modificaciones en su conducta. Pero resulta que nosotros, cuando hacemos la denuncia, nosotros perdemos al niño como paciente. Y después, digamos, no hay una conexión, nosotros lo perdemos, no sabemos qué pasa. Entonces por ahí no sabes qué es. Ahí me perdí, ¿por qué lo pierden? Me perdí yo, ¿por qué lo pierden? Claro, porque uno hace la denuncia y pasa a ser tomado por la institución donde nosotros hicimos la denuncia. Hacemos la denuncia en la casa de la mujer, que es donde se reciben las víctimas, ya sean niños o mujeres víctimas de abuso y de maltrato. Y el niño deja de ser paciente nuestro y pasa al equipo de la casa de la mujer. O de SENAF. O de la SENAF. Pero lo atienden un tiempo, lo asisten un tiempo, la justicia no resuelve nada tampoco y queda todo en la nada. Pero territorialmente no lo pueden seguir acompañando. ¿Eso es usos y costumbres o es un protocolo? Lo que pasa es que cuando nosotros descubrimos si el abusador o el maltratador es alguien de la familia, esa familia se pone en contra nuestra, nosotros denunciamos. Entonces, no, yo no lo llevo más.
nadie nos obliga Y a que nadie- el niño siga el claro. tratamiento. Y la justicia me parece que es muy lenta o no tiene en cuenta estas pruebas, porque uno puede demostrar pruebas, pero son dichos de niños a través de relatos o a través del juego y que no lo tienen en cuenta. Hasta que no pasan por una pericia médica. ¿Se entiende? O sea, me parece que como que llegamos tarde. Pongo un ejemplo de femicidio que no es nada que ver, pero nosotros tenemos pacientes de la mamá de ese paciente víctima de violencia. Tuvo todas, hasta botón antipánico, todos los chicos fueron sometidos a que ejerzan la violencia contra su mamá. Solamente pudo actuar, tenía restricción, como dicen, pero pudo actuar la policía cuando él se da a tiros con la policía. O sea, ahí recién a él le hacen un caso, lo meten preso. Después el tipo se va a vivir a otro lugar con la nueva mujer, termina matando a la nueva mujer, no a la mamá de nuestros pacientes. Pero el tipo termina matando. Y digo, se llegó tan tarde cuando hacía años que había denuncias, había un montón de cosas, y la mujer llega hasta con denuncia de los niños mismos. Obligados por él a llenarla de queroseno y prenderle fuego a la mamá o arrancarse los dientes o patear. Entonces, digo, no sé si es tan... A mí me parece que pasa por otro lugar. O sea, hay alguien que tiene la ley, creo que está, las restricciones están, no hay quien controle nada y que a nadie le importa. Nosotros podemos discutir aquí un montón de cosas. Hay instituciones que se juntan, justamente nosotros nos hemos hartado de ir a cursos y capacitaciones. No hay redes, no hay redes. Acá en Córdoba no hay redes. No hay asimilación, nada. Todo es fuera de aquí. Atendeme a mi paciente, por favor. Así, por favor. Bueno, son varios. No, ¿por qué no decís lo que vas a decir? Perdón, ¿no? Pero pensaba y como para pensar juntos en estas cuestiones, porque en realidad realmente es como la sensación de la impotencia en relación a Pertenecemos una a la práctica. municipalidad de Córdoba, o sea. Pero pensaba en una cuestión que también es interesante poder ponerla en tensión y en práctica, que es una de las ideas justamente de encontrarnos. Que en realidad, como vos decís, las leyes están, los psicólogos en ocasiones están, CENAF está. El punto es interrogarse cómo se está. Porque CENAF no tiene dentro de su protocolo la cuestión de la asistencia. O sea, no está para asistir. Esto sería como una cuestión dentro del marco del protocolo donde de alguna manera uno piensa que está atendido y no está atendido en realidad el niño. Entonces, digo, me parece que nos tenemos que interrogar, por lo menos en el plano de lo psicológico, después otras disciplinas tendrán que interrogarse sus prácticas, cómo habitamos cuando habitamos y tenemos un niño como paciente. ¿Hasta dónde no? Y hasta dónde realmente nos comprometemos, porque en ocasiones, y lo digo trabajando en el Centro de Infanto Juvenil, Hospital San Roque Viejo, donde diariamente trabajamos en interdisciplina y nos derivan cuestiones permanentemente, hasta dónde nos comprometemos y hasta dónde pensamos que el otro lo toma, pensando que no lo toma, porque las leyes están, pero a veces están vacías de ese seguimiento, el botón está, pero me parece que esto es un camino, no digo que sea la solución, de pensarnos desde nosotros hasta dónde nos comprometemos, hasta dónde no, qué tipo de informes hacemos, cuando no lo hacemos, es válido ese informe, tiene técnicamente la validez para dar un cuerpo realmente de que ese niño no quede solo, aún teniendo por ser, es decir, todas estas cosas me parece que son importantes que las podamos tomar. Porque en ocasiones creemos que hacemos un informe y ese informe, más que ayudar, va realmente en desmedro de ese niño, de esa familia. Y esas son cuestiones que nosotros de la disciplina la tenemos que poner en tensión. Y hay otras cuestiones. Hay gente que está trabajando en la temática y que no sabe de la temática. Y que me parece que esto también es importante, que podamos blanquearlo. En CENAF hay gente muy joven, con mucha voluntad, pero en ocasiones realmente de la temática no sabe. Como habrá en otros espacios también, me parece que estas cuestiones son importantes que las blanqueemos.
no sé si aporta, pero me parece que primero nos tenemos que mirar como disciplina y ver cuánto o no hacemos de lo que nos corresponde hacer. Y esta es la idea de poder encontrarnos, ¿no? Y poder dar un cuerpo a estas cuestiones que por ahí las tenemos como medio... Por eso decimos, hablamos de la niñez, las reglamentaciones están, pero ¿cuánto hacemos para que esas reglamentaciones realmente cobren el valor real de que tenga un sentido? Las leyes están, pero ¿qué pasa? Que no se habitan, el botón está, pero parece que es desde afuera y una deshabitación desde la adentro. No sé si se entiende lo que digo. Bueno, bien. Sí, yo iba a agregar otras cuestiones en relación a lo que decían que no hay redes. El tema es que ahí necesitamos diferenciar entre las redes ideales y las redes posibles, ¿no? Por eso yo contaba al comienzo estas anécdotas donde algunas colegas me decían que no estaban trabajando en redes y yo les mostraba que sí, que por ahí había que empezar como a valorar la primera red posible y después ver cómo se va ampliando, porque en realidad yo no sé si están, por ejemplo, en los casos que ustedes plantean, eso ahí es imprescindible que se cree interinstitucionalmente un protocolo de intervención. Esto es fundamental, que las instituciones que puedan tener intervención en este tipo de trabajo hagan un trabajo de protocolización, que digamos que es lo que más acota la arbitrariedad. Por un lado. Por otro lado, ustedes plantean situaciones que es cierto que son comunes a muchísimos lados, que generan impotencia, que generan desgano y que a la larga pueden llegar a generar hasta naturalización de la situación. Por eso es fundamental ver que desde el lugar que tenemos nosotros que se puede hacer, porque cuando hablamos de las leyes, a veces las leyes alcanzan, a veces no alcanzan, pero además hay, qué sé yo, como en la ley esta, la ley de prevención y lucha contra la violencia contra la mujer. ¿Sí? La ley está, pero al no tener presupuesto, es lo mismo que si no existiera. Quiero decir, además de la ley, tienen que existir las condiciones para que esa ley pueda ser efectivizada. A mí me parece que tal vez, si ustedes empiezan a trabajar además en un protocolo posible, que después se vaya ampliando en el intercambio con otras instituciones, es un paso fundamental. Hay una cosa en relación a la justicia con niños, niñas, que es importante tenerlo en cuenta, que muchísima gente no lo cree, pero existe. Si alguien tenía alguna duda de que eso existía, los inexplicables fallos de Piombo y San Largués, que lo habrán leído en estos días, son una muestra de que en realidad hay jueces que trabajan para redes de pedofilia y para redes de pornografía infantil. Es la única forma en la que se entienden algunos fallos. Y uno dice, pero ¿hasta dónde se arriesgan? Bueno, lo vieron con estos dos jueces, lo van a ver con una jueza de Lomas de Zamora, que va a ocurrir lo mismo, que es que cuando la situación no da para más y la justicia, pese a ser patriarcal, no tiene más remedio que dejar avanzar el juicio, el jury, el juicio político, etcétera, 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 cuando no hay más remedio que eso, entonces ¿qué hacen estos jueces? Renuncian. Cuando renuncian, el juicio político cae y ellos se retiran, al serle aceptada la renuncia, se retiran con el juez, con el sueldo que están en actividad, ¿no? O sea que no pierden absolutamente nada. Y son generalmente soldados de estas redes de pedofilia y de pornografía infantil, que a uno le cuesta creerlo, pero lo cierto es que la pornografía infantil existe, que los niños y las niñas son secuestradas, desaparecen o son abusados, y que la mayoría de los testimonios, sobre todo cuando los abusos son institucionales,
los testimonios de los niños hablan de que han sido filmados, de que le han sacado fotografías, etcétera, etcétera. O sea, que eso también existe, ese es otro enemigo. Pero el riesgo más serio es esto que ustedes están planteando, que de pronto llegue un momento que uno diga, bueno, no se puede hacer nada. Por suerte igual siguen haciendo ustedes, por suerte igual siguen haciendo. Pero me parece que necesitan dar un saltito hacia otro lugar antes de que el desasosiego les pase por encima. Una cosa chiquita, no quiero interrumpir, pero respecto a las chicas de la municipalidad, es como algo para no preocuparse poder charlarlo en alguna jornada, en el foro de infancia que formamos parte, que estos temas también los vemos. En el municipio de Córdoba existe una ordenanza que habla del Sistema Municipal de Protección de los Derechos Indígenas, que dice que debe crearse un servicio de protección. Los SPD. Claro, el sistema como sería todo. Dentro del sistema estarían los consejos de niñez en cada CPC y los servicios de protección de derechos en cada CPC, que sabemos que en Córdoba solo hay 5, aunque la ordenanza dice que hay que crearlos en todo. Eso es como muy incipiente, pero es un tema que hay que pensarlo en articular, digamos, por un lado, bueno, nosotros desde el Consejo Municipal de Niñez estamos todo el tiempo insistimos que se creen todos los SPD que faltan, que es un tema de decisión política y presupuesto, pero digo, cuando cambie el gobierno habrá que volver con eso, sea el que sea. Pero también ver dentro de lo que hay cómo articular, es decir, si hay un servicio de protección de derechos, aunque no esté en el CPC de tu escuela o tu centro de salud, ir al que esté más cercano y plantearle que ellos articulen con la SENAST, pero desde un lugar de poder, digamos, es decir, porque muchas veces la SENAST te dice, no, si estás judicializado nosotros no intervenimos, y no es así. O sea, la ley de derechos del niño dice claramente que cualquier agente público que conoce la vulneración de derechos de un niño está obligado a denunciar. Y eso no cae ni por secreto profesional, ni cae por edad, instancia privada del abuso, que mucho es el discurso, ¿no? Bueno, yo te digo una cosa, y sí, discúlpame que seamos tan pasionales con esto, pero resulta que ha pasado casos con SPD municipales que en realidad para nosotros pasan a ser como unos inventos, como unos lugares inventados por esta situación que nos está sobrepasando y que hay que dar una respuesta. ¿Por qué te digo? Porque si al SPD le cae una mal diciendo, sospecha que su marido, su pareja, el abuelo o el tío está abusando de ese niño y ese niño está siendo atendido por una psicopedagoga de mi equipo, el equipo ese del SPD, en vez de ir a realizar y acompañar a la mujer a que haga una denuncia, como vos estás diciendo, no, viene a reclamar a nuestro servicio o a nuestro, a ver qué tanto sabía esa psicopedagoga para ver que por qué no denunció. O sea, ¿me entendés que digo? O sea, y es como vos decís, son chicos muy jovencitos, está bien, yo no estoy diciendo que los chicos jovencitos no respetan, pero son como pasos vetados por la necesidad de que hay que dar respuesta. Pero que en realidad lo único que hacen, derivan. No, si la gente hoy deriva. Nadie hace... ¿Ustedes no están en el colectivo? ¿En el colectivo de infancia? No somos ONG. No. Es abierto, pero ojalá hubiera más gente, es abierto para personas y organizaciones. Yo digo, frente a eso, nosotros como colectivo estamos en el Consejo Municipal de Niñez, digo, eso que va a pasar, sé que pasa, digamos, yo no estoy hablando de que funcionen bien los SPD, ¿no? Falta mucho todavía. Pero frente a esas situaciones había que plantear a la coordinación de los SPD, que sí esa gente que conozco, en Diafones 329, que son las licenciadas Garibotti y Mioso, plantear estas cosas para ver desde ahí, porque digamos, los SPD, como vos decís, gente becada o tiene contrato, digamos, precario, gente nueva que lamentablemente nosotros en el Consejo Municipal planteamos que esos equipos debían ser gente formada, con trayectoria, que ofrecieran currículum y de ahí se hiciera concurso. Nada de eso hizo el intendente, nosotros entramos de otra manera, pero frente a eso, ¿qué es lo que pasa? Hablar no quedarnos con eso, de ustedes que tienen el tema todo el tiempo, buscar hablar con la coordinación y plantear esto, porque hay obligación desde el municipio de generar estrategias y acompañar a esa mamá a esa situación. El problema pasa también por otro lado, que nadie quiere hacer una denuncia por las consecuencias que genera eso. Porque uno cuando va a denunciar tiene que dar el nombre, porque no es anónimo. Pero puede ser anónima, esa es otra cuestión que habría que hablar con la unidad judicial. Sí, puede ser nombre y apellido. Porque es una práctica, claro, es una práctica de la unidad judicial, de esa cosa habría que hablar institucionalmente. Entonces uno queda expuesto ante ese maltratador, claro, y que se nos han venido en contra. No,
hacer con eso. De cualquier manera, En el fondo podemos trabajar este tema. iba a plantear una cuestión. Sí, que te hacen a la práctica. La obligación de cualquier psicólogo en relación a temas de abuso y maltrato contra la niñez es fundamentar desde la disciplina si existen signos o síntomas que permiten establecer con un cierto grado de certeza que ese niño está sufriendo abuso o maltrato. No es necesario que el profesional sepa o diga quién es el abusador o la abusadora, salvo que tenga datos concretos, ¿no? La otra cuestión que recién planteaban ya pasa por otro lado, porque cuando uno trabaja en estos temas sí sabe que nos guste o no nos guste, va a estar obligado a denunciar y va a estar obligado a fundamentar esa denuncia. Eso ya me parece que nos replantea la cuestión de si queremos o no seguir trabajando en esto, porque esto es ineludible, digamos. Efectivamente, el profesional que denuncia en muchas oportunidades queda como descuidado, ¿no? Pero la obligación existe, la obligación es legal, eso sí. Bueno, eso quería plantear por ese lado. Y por otro lado, insisto en que las redes también te permiten, las redes o los equipos también te permiten, además de intentar transformar, denunciar las cosas que no están funcionando, corriéndote de la cuestión de la denuncia personal. Fulano, mengana denuncia tal cosa, cuando en realidad puede ser un equipo, puede ser un colectivo, puede ser un foro, puede ser una red que denuncie. Por supuesto que si uno se planta mano a mano con el juez o mano a mano con el abusador o con el maltratador, es muy probable que tenga consecuencias, pero en estos temas no se puede trabajar solo. En este tema hay que trabajar con otro y con otros, y hay que ir armando lo que sea necesario para eso. ¿Alguna preguntita más? Y pasamos a los temitas que nos quedan con confianza de lo que sea. Más allá de todo, yo les ofrezco que cualquier cosa se comuniquen conmigo por mail, por cualquier cosa que los pueda ayudar en alguna cuestión puntual, desde allá en lo que pueda, pero ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Bueno, yo estoy en un equipo, en un hospital general público, en el equipo infanto-juvenil, y se nos plantea la misma situación que a ustedes, por su equipo, de la asistencia clínica en un consultorio externo por derivación de la escuela, por ejemplo, y cuando se toca el tema abuso o violencia, ahí ya interviene la cuestión de la denuncia. Y la burocratización que se hace de el niño víctima, independientemente de quién sea el abusador, si es un padre o no, apenas haces la denuncia, entras en un aparato que vos como profesional tenés que responder con informes, poniendo en juego tu nombre, y si no, bueno, lo institucional es bastante útil, porque uno puede decir, bueno, el hospital tanto, con firma de jefes y demás, con supervisión, pero hay como una disociación terrible entre las cuestiones de procedimiento, que son los protocolos, las evaluaciones, los equipos técnicos, y las cosas de proceso como proceso terapéutico, como asistencia. Entonces, funciona el aparato legal y el aparato asistencial tan disociados desde la aplicación de un protocolo, o someter a un niño a pericias
extra aparte de su tratamiento terapéutico. Entonces es un chico que tiene hora de juego en cena, hora de juego que vos le aplicaste con tu psicodiagnóstico, que tiene que relatar 3 veces, 4 veces cuestiones que, bueno, que surgen en la terapia y después pasan a ser parte de un aparato con pautas, con tiempos y que te exceden a vos como profesional, y ahí inclusive tu vínculo terapéutico con ese niño, con esa familia, con esa madre que se animó a denunciar o no, es intervenido. O sea, entonces es verdad que te lo sacan de las manos en ese sentido, como que estás sobrepasado por las cuestiones que se te exigen de procedimiento, y tu proceso en el vínculo único con una persona a quien vos estás, digamos, con quien estás trabajando por su bienestar, pasa a ser responder a requerimientos institucionales. Entonces, hasta para nosotras como profesionales, en las reuniones de equipo decimos, bueno, como mala noticia, acá tengo que hacer una denuncia, porque sabemos que se viene una seguidilla de procesos burocráticos y que al niño muchas veces no favorece, se interrumpe su tratamiento, los padres no pueden llevarlo y traerlo 3 veces a la secretaría, al hospital, interrumpen uno de los tratamientos, digamos, como que se complica la cuestión terapéutica. Si bien está bien que existan protocolos, muchas veces los protocolos desconocen las cuestiones de proceso. Entonces, bueno, ahí yo creo que esa ruptura, esa disociación terrible que hay entre las cosas técnicas y las cosas propiamente terapéuticas es algo para revisar. Y por ahí para comentarles que desde el equipo más de una vez las profesionales, bueno, como que nos hemos comunicado con los jueces que tienen las causas o con las instituciones, y más de una vez hemos propuesto, bueno, que el tratamiento, en vez de pasar a un equipo técnico, nosotras nos vamos a hacer cargo como equipo de hacernos cargo de eso. Y a veces el juez lo autoriza. Entonces, los padres, bueno, nosotros trabajamos con niños y padres. Los padres entran en tratamiento dentro del equipo, con profesionales del mismo equipo, ponen en valor nuestros informes. Si en la institución se le hizo un psicodiagnóstico, toman el informe psicodiagnóstico que se le hizo dentro del proceso, en vez de someterlos a todo el tramiterío, digamos. Entonces por ahí hay jueces que, bueno, que son más flexibles que otros, pero que es posible. Si desde el equipo se eleva una propuesta de decir, bueno, nosotros como equipo, como institución pública, nos vamos a hacer cargo de este caso con todo lo que implica, y bueno, que a veces es humanamente imposible también, si se escuchan las propuestas de articulación bien ofrecidas tanto a la familia como a las instituciones o el aparato judicial, son a veces bien recibidas porque también se les facilita a los jueces el procedimiento. O le decís, bueno, nosotros proponemos estos profesionales para el tratamiento, hemos aplicado ahí esta planificación terapéutica y demás, y digamos, como que se le da lugar. Sí, yo no sé cómo es acá en Córdoba, en Capital y Gran Buenos Aires seguramente si vas con esa propuesta los jueces encantadísimos porque están tan sobresaturados que es buena hora que alguien le diga no, déjame que esta cosa la haga yo, ¿no? Esto apunta a una cuestión que me parece que sobre todo los colectivos tienen que ir elaborando mucho, que es la cuestión de ir acotando cada vez más la revictimización de los chicos. Hay algunas revictimizaciones que parecen como inevitables, pero que me parece que habría que revisarlo, porque ustedes, fíjense, el niño o la niña, primero estalla en un lado, puede ser la escuela, la casa. En el caso, vamos a suponer que primero algo le pasa en la escuela. Después, la segunda vez, lo habla con sus padres, con su padre, con su madre. Después, tiene que pasar, en general, si el chico no está en terapia, lo primero que se dice es, bueno, hay que llevarlo a un terapeuta especializado
para que efectivamente ratifique si existió o no existió el abuso, cosa que a veces nosotros mismos recomendamos eso, y es de alguna manera la primera desestimación de la palabra del niño. Es decir, porque si el niño hace una primera denuncia en su hogar o en la escuela, el paso siguiente debería ser la denuncia. Y no llevarlo primero a un terapeuta y que el terapeuta haga el psicodiagnóstico